Y ahora, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Cordial saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a Tiro al Blanco. Donizetti Barrios les da un abrazo fraternal. Rompecostillas en el nombre de Jesucristo. Les saludo desde los estudios de la Sociedad Bíblica Iberoamericana y aquí me encuentro con el editor de esta sociedad, erudito bíblico, traductor de la Biblia, Carlos Fouchant, quien dará respuesta a la pregunta que se formula en este día. Carlos, bienvenido a esta audición. Muchas gracias, Donizetti Barrios, por estar de nuevo ante nuestra querida audiencia de Tiro al Blanco. Un saludo cordial para todos nuestros radioescuchas en Iberoamérica. Bueno, nos vamos rápidamente con la unidad móvil de Tiro al Blanco. Allí está Carolina Laura Anzuini con la persona que va a hacer la pregunta para este día. Carolina, adelante. Muchas gracias, Donizetti. Me encuentro junto al móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco y a mi lado tengo un amigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Rentería. Pedro, ¿de dónde eres? De Perú. ¿De qué parte de Perú? De Piura. ¿Qué caracteriza esa ciudad? Bueno, muchas cosas, la pesca, la ciudad que es colonial, su gente. ¿Cuál es el plato que caracteriza esa ciudad? El plato, exactamente, hay muchos platos, pero el principal y el más conocido son los ceviches. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Cómo se llama? Melissa. ¿Quieres aprovechar para enviarle un saludo? Bueno, sí, cómo no, bueno, si me está escuchando ahora mismo, un saludo muy grande para mi hija, Melissa Rentería, gracias a Dios tengo la oportunidad de poderle enviar un saludo. ¿Te gusta leer la Biblia? Sí. ¿Hace cuánto que la lees? Algunos meses. Y en ese tiempo que le has dedicado a la lectura de la Biblia, ¿tienes alguna pregunta que quieras compartir con nosotros? Sí. Adelante con tu pregunta. Bueno, a mí me gustaría que me explicaran lo que dice Apocalipsis 22 del 10 al 12. Voy a leerlo, un momento. También me dice, no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea aún injusto, y el inmundo, sea aún inmundo, y el justo haga aún justicia, y el santo, sea aún santificado. He aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según es su obra. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y para que puedan dar respuesta a tu interrogante, vuelvo contigo a Estudios Donizetti. Ahí se ha formulado entonces la pregunta para el día de hoy y la respuesta vendrá después de este mensaje. Cuando tú lees la Santa Biblia, encuentras la palabra de Dios para el hombre de hoy. Solo que Dios nunca habló en español. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y trasladar la palabra de Dios de esos idiomas al español de hoy es todo un desafío. En cualquier librería podrás conseguir decenas de buenas traducciones de la Biblia, pero si lo que buscas es fidelidad, una Biblia estrictamente apegada a los manuscritos originales, entonces para ti es la Biblia textual. La Biblia textual, para que la leas y entiendas como si lo hicieras en los idiomas originales. La Biblia textual. Solicítala hoy mismo en tu librería más cercana o en la página en internet www.labiblia.org. La Biblia textual. Está usted en sintonía de Tiro al Blanco y vamos entonces con la respuesta a la pregunta del día de hoy. La persona ha hecho la lectura en Apocalipsis capítulo 22 y ha leído los versículos 10, 11 y 12 y dice, por favor, explíquenme. ¿Qué quiere decir no sellar las palabras de la profecía del rollo? ¿Por qué en lugar de invitar a que la gente se arrepienta, le está diciendo al injusto que siga siendo injusto? ¿Y por qué dice que el Señor viene pronto para recompensar a cada uno según su obra, si se supone que nos hemos salvado por gracia y no por obras? Carlos, he ahí 3 preguntas prácticamente en una.
Caramba, Donizetti, vamos a tratar de hablar muy rápido porque de verdad que esos 3 versículos presentan unos problemas teológicos tremendos de interpretación. Primeramente, tenemos que decir que en el versículo 10 no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. La palabra porque explica por sí sola cuál es el motivo de que no deberían sellarse. Esto es sellarse al entendimiento humano, sellarse al entendimiento del lector. Para esto tenemos que entonces buscar su oposición, su propuesta distinta, opuesta, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo... Perdón, Carlos, el sello a que se refiere la Biblia, ¿cuál sello es? ¿Es la impresión que usted hace de tinta sobre un documento o se refiere a poner un candado, algo que almacene, que guarde, o qué tipo de sello? O también hablamos de sello postal, la estampilla que uno pone encima. No. El sello es un sello de lacre que se ponía y se sellaba en el rollo. Entonces se iba escribiendo y se iba enrollando. Y entonces se sellaba con el lacre en la parte esa, y se seguía escribiendo y se seguía enrollando y montándose uno sobre otro, de manera tal que uno lo abría hasta el primer sello, y leía allí. Después leía hasta del primero hasta el segundo sello, y así iba rompiendo el rollo, y el rollo se iba desenrollando, se iba desenvolviendo. Por eso es que la traducción textual en la Biblia es importante aquí, no selles las palabras del libro, porque el libro es una forma de códice, es como lo tenemos actualmente nosotros, sino no selles las palabras de este rollo. Así está en la Biblia textual. Y así está en los originales griegos. Entonces debemos traducir textualmente para que el lector pueda entender de qué se trata. Entonces, esto tiene que ver con el entendimiento. Por ejemplo, Donizetti, hace 5 siglos, uno de los más grandes teólogos en la historia de la humanidad, creo que después del apóstol Pablo fue uno de los más grandes teólogos, Juan Calvino. Y Juan Calvino, en su tiempo, dijo del Apocalipsis, no lo entiendo. No podía entender el Apocalipsis, fue sumamente honesto y emitió esta declaración. Hoy en día, en el siglo XXI, ya tenemos nosotros muchas luminosas interpretaciones del Apocalipsis que se han dado precisamente en la segunda mitad del siglo XX en adelante. Entonces, solamente hace unos 60 años que en realidad el libro está empezando a cobrar sentido. Claro. Entonces, mientras más se maduran los tiempos, la revelación de Apocalipsis tiene que ver con la madurez de los tiempos. Está implícito e intrínseco en el libro mismo su propio entendimiento. El Apocalipsis es un libro tan extraordinario, Donizetti, que la gente va a estar allí leyendo el libro y viéndose cumplir la profecía. Por ejemplo, los 2 testigos, el anticristo los va a matar y al tercer día van a resucitar y toda la gente lo va a ver. Bueno, esto va a ser una lectura salvífica en su tiempo para el pueblo de Israel. Por ejemplo, porque van a ver cumplido, van a ver ante sus propios ojos esa profecía. Entonces se va a estar cumpliendo, no va a estar sellada la profecía. Entonces va a ser algo salvífico en sí mismo para ese pueblo que el Mesías, su Mesías, se lo deja con el propósito de que haya esperanza y tenga fe, se le aumente la fe en la expectativa de la segunda venida de Cristo. Entonces esto tiene que ver mucho con el versículo número 12 que hemos leído. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según es su obra. Bueno, entonces ¿la salvación es por obras o es por gracia? Porque claramente en la epístola de Tito se dice que nos salvó el Señor no por medio de obras que nosotros hubiéramos podido hacer, sino por el lavamiento de la regeneración. Nos perdonó nuestros pecados y nos salvó. Sabemos que somos salvos no por medio de obras, sino por gracia. Entonces, no podemos ubicarnos como destinatarios directos del Apocalipsis, aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y que tenemos que confiar en la victoria y en el triunfo de Cristo y no en el nuestro. El ponerse allí como destinatario directo es un grave error doctrinal. Sí, porque inclusive el Apocalipsis dice, al que venciere yo le daré. Exacto. Y repite varias veces, al que venciere. Exacto. Como si no se hubiera vencido. Este es un tema tremendo y es el futuro hipotético.
¿verdad?, del castellano, que por cierto está muy bien traducido, quiere decir que todavía no ha alcanzado nada. El receptor de Apocalipsis todavía no ha alcanzado nada. Entonces, ponerse allí como miembro de la Iglesia de Cristo, como persona salvada por la sangre y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y al mismo tiempo ponerse bajo los tremendos juicios que emite Apocalipsis, es un error doctrinal. Queda algo pendiente, Carlos. ¿Por qué dice que el que es inmundo sea inmundo todavía, en lugar de invitarle al arrepentimiento? Bueno, es un llamamiento indirecto, pero sí establece un juicio. Lo que Dios quiere en el tiempo del fin no es la unidad, Donizetti, es la separación. Porque hay un movimiento que se llama ecuménico, un movimiento de unidad en el amor, en el perdón, en la misericordia, y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Dios no quiere que nosotros estemos unidos, sino en la verdad. Y fíjate cómo de una forma muy, muy delicada se ha extraído el nombre de Jesucristo en todas estas superiglesias que se llaman iglesias ecuménicas. El nombre de Jesús de Nazaret y su sangre ha sido excluida totalmente. Se habla del nombre de Dios, del amor, de la misericordia, pero muy cuidadosamente, muy delicadamente, muy sutilmente, con la sutileza típica de Satanás, se ha extraído el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. De manera que Dios no quiere que estemos unidos, sino en la verdad. Hay una expresión tremenda de esto, dice, bueno, el que sea injusto, el que es injusto, que sea injusto más todavía. Y el que es santo, santifíquese más. ¿Qué quiere decir? Sepárese más. Como cuando el papá se va de paseo con la familia y está apurando, bueno, llegó el momento de irnos. El que se quedó, se quedó. Y el que se fue, se fue. Es una advertencia, claro. Y a mí me parece que también es un llamamiento indirecto, una advertencia tremenda ante lo que va a venir, el juicio de Dios. Entonces Dios, en estas palabras, por más duras que suenen, son misericordia de Dios también. Y ahora, en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En resumen, entonces, Carlos Fusiana, aunque está difícil resumir todo esto, Apocalipsis 22, versículos 10, 11 y 12, habla de los sellos, habla de que el que es injusto sea injusto todavía y el que es santo sea santo todavía, y que el Señor viene para recompensar a cada quien según su obra. Muy bien. En cuanto a no sellar las palabras de este libro, o de este rollo, de la profecía, es el tiempo, la madurez del tiempo que se está presentando hoy en día. Precisamente para eso se llama Apocalipsis y Revelación, para que no esté sellado. Y no está sellado quiere decir que va siendo comprendido con la madurez de los tiempos. El otro de la injusticia y de la justicia y de la santidad y de la perversidad es una exigencia de Dios para este tiempo, para estar unidos en la verdad. Pero Dios lo que quiere es una separación. Quiere que el santo sea más santo todavía, sea santificado más todavía, y el injusto o el impuro, si no se santifica, pues que siga siendo claro que injusto. Siga y se manifieste para el día del juicio que es inminente. Y lo de las obras para que viene a dar galardón. Y lo de las obras que viene a dar galardón, obviamente eso es para unas personas que esperan ser salvadas por sus obras y por sus actos de justicia, los cuales no tienen nada que ver, son totalmente ajenos a la iglesia que ha recibido su salvación por mera gracia, por pura gracia de Dios, según está estipulado en toda la Biblia, especialmente en la epístola de Tito. La iglesia cristiana no es la receptora primaria del Apocalipsis, mas sí la depositaria, ha dicho usted. Exacto, ella actúa como depositaria a través de 2000 años, y así como Israel nos guardó a nosotros, los judíos nos guardaron a nosotros el Antiguo Testamento para nosotros le estaremos guardando el Nuevo Testamento para ellos, especialmente los Evangelios y el Apocalipsis. Así llegamos a la parte final de Tiro al Blanco por este día. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por la sintonía. Donizetti Barrio les dice, es el deseo de Dios y el mío, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Y hasta aquí, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco@labiblia.org y visite nuestra página en internet www.tiroalblanco.org.
labiblia.org. Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.